Esta palabra lleva por título: Jesús intercede ante el Padre por ti. Jesús intercede ante el Padre por ti. La porción que vamos a estar viendo está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 34, que dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, nos acercamos una vez más ante tu presencia y ruego a ti, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo haga como quiera en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy leyendo un libro y espero que posteriormente ahí en el YouTube, cuando subamos la predicación, los derechos de autor no nos cobren la pasada, porque hay una parte muy significativa que voy a leer de manera textual. El libro se llama Las 7 palabras del Salvador desde la cruz y está escrito por A.W. Pink, Arthur Pink. Y dice así el encabezado de este libro: el hombre había cometido el crimen más atroz. Aquel que creó el mundo entró al mundo y el mundo no le conoció. Los ojos pecaminosos del hombre no vieron en él la belleza ni desearon conocerle. Cuando nació, no hubo lugar para él en el mesón. Un anticipo del tratamiento que recibiría por los hombres. Poco después de su nacimiento, el rey Herodes quiso matarlo. Un anticipo de la hostilidad evocada por su persona y un pronóstico de aquel clímax de la enemistad del hombre y de nuestro Señor Jesucristo cuando lo experimentó allí en la cruz. Una y otra vez los enemigos de Jesús lo intentaron destruir. En los momentos de la pasión de Cristo, sus deseos fueron cumplidos. El Hijo de Dios se había entregado a sus manos. Un juicio se llevó a cabo y los jueces no hallaron culpabilidad en él. Sin embargo, cedieron a la insistencia de aquellos que lo odiaban, clamando: crucifíquenlo. La obra mala se ha cumplido. Una muerte ordinaria no sería suficiente para sus detractores. Solo una muerte de intenso sufrimiento e inagotable humillación sería suficiente. Se encontró una cruz. El Señor se había clavado en el madero. Cuelga allí, en silencio. Pero al momento, sus labios pálidos se mueven. ¿Estará llorando? ¿Estará pidiendo misericordia? No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué? ¿Está maldiciendo a sus enemigos? La respuesta es que está orando. Está orando. Está intercediendo con el Padre para el beneficio de sus enemigos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Wow. Wow.
Trato de ponerme en el escenario. Trato de imaginarme la escena. Y yo no sé si usted, pero el relato de la crucifixión de nuestro Señor conmueve y estremece todo mi ser. Ya que allí en esa cruz estaba mi Señor, aquel que yo había rechazado. Y aún así, aún sabiendo que yo lo había rechazado, el Señor intercede por mí ante el Padre. Y yo me pongo en la escena, vuelvo a repetirlo, yo me pongo en esa escena, yo no estoy como un espectador, ¿verdad?, que está sentado en la platea mirando cómo sucede esto simplemente, sino que me involucro y logro mirar al Señor y cuando entra en esta comunicación con el Padre, en vez de decirle el Señor a su Padre, en vez de decirle mátalos a todos, elimínalos a todos, no son merecedores de tanto. En vez de observar eso, lo que observo es: Padre, perdónalo. Padre, perdona a Aldo, porque no sabe lo que hace. Y eso de verdad que conmueve todo mi ser. Todo mi ser. Porque yo era su enemigo. ¿Y qué es lo que hace usted con sus enemigos? Es la pregunta. ¿Qué hace usted con sus enemigos? ¿Ora por ellos? No quiero que me den respuestas que en la boca de todo evangélico debería salir. Quiero que me den respuestas concretas, certeras. Quiero que me den respuestas que realmente salen de su corazón y no salen de es que tengo que quedar bien. ¿Qué es lo que hace usted con sus enemigos? ¿Usted dialoga con sus enemigos? ¿Usted se sienta a la mesa con sus enemigos? ¿Usted intercede ante Dios por sus enemigos? Ahora volvamos al escenario cristiano evangélico. Estamos en este lugar, donde decimos y creemos, yo espero que sea así, que todos nosotros los que estamos en este lugar nos decimos ser hermanos, ¿verdad? Hermanos. Mi pregunta es, ¿usted dentro de la iglesia tiene enemigos? ¿Tiene enemigos? ¿Tiene personas que no quisiera ver? ¿Tiene personas con las cuales no quisiera relacionarse? Créame que si eso es así, sería gravísimo. Gravísimo. Y a lo mejor usted podría elevar argumento sobre argumento. Pero yo lo que observo en las Escrituras es que el Señor no tuvo esa actitud con sus enemigos. Y así también no tuvo la misma actitud con sus discípulos, porque también le traicionaron. No fue solo Judas.
sino que fueron todos. Todos se alejaron, todos se apartaron. El único, posiblemente, que estuvo allí en la escena de la crucifixión, podría ser Juan. Era el único que aparentemente estaba a los pies de la cruz mientras el Señor agonizaba. ¿Saben ustedes más o menos qué edad tenía Juan cuando estaba aproximadamente entre 14 años, 16 años? Juan, siendo un adolescente, más o menos, era el único que podía estar en ese lugar. ¿Y saben por qué? Porque para aquel entonces, cuando se crucificaba a alguien y las personas iban y presenciaban lo que estaba sucediendo, se pensaban que eran amigos de la persona, seguidores de la persona. Y si eso acontecía, la misma escena que se estaba graficando con el que estaba crucificado, la misma suerte corría para el que podía estar en el lugar. Pero como era un niño o un adolescente, las cosas cambiaban, al igual que en el caso de las mujeres. ¿Usted se logra poner en la escena? Ahí está Juan. Ahí está María, mirando al Señor. ¿Saben? El Evangelio de Juan es el Evangelio donde más se habla del amor de Dios. ¿Por qué cree usted que es así? Yo, al entregarles este dato, que no es menor, logramos entender entonces medianamente por qué Juan habla tan intensamente del amor de su Señor. Porque estuvo allí a los pies de la cruz. Y quizás Juan logró escuchar el susurro del Señor cuando el Señor estaba intercediendo y estaba hablando con el Padre. Y estaban los malhechores al costado de nuestro Señor y en esa agonía es que quizás Juan logró escuchar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo creo firmemente, hermanos, que esas palabras, si es que Juan las escuchó, impactaron de tal manera su vida, porque así también impacta mi vida. Impacta mi vida saber que yo era un enemigo del Señor. Pero aún así, siendo su enemigo, el Señor intercede por mí y le pide al Padre: papá, perdona a Aldo. Te pido que perdones a Aldo, perdónalo, porque no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Vayamos a la palabra. Ahora en el libro de Oseas 4:6. La primera parte dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo se ha destruido.
por falta de conocimiento. Interesante. Interesante. El conocimiento, el conocer las cosas que están aconteciendo. Por falta de conocimiento, dice el Señor, mi pueblo se ha destruido. Vayamos ahora al libro de Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vayamos a Efesios 4:18. Y dice: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos, o sea, todos nosotros, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Lo que está sucediendo al momento que yo les comparto estos versículos, no sé si ustedes ya van distinguiendo cuál es la escena. El Señor ora y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los relatos posteriores que he leído tienen que ver con que ninguno de nosotros, ni ningún ser humano en la tierra, no solamente ahora, sino que desde siempre, nadie ha podido entender plenamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y es por eso que nos alejamos de Él. Es por eso que tomamos distancia de Él. Y es por eso que también el Señor no nos mira con esa distancia que debiera haber. El profeta Isaías, muchos años antes de estar el Señor en esta tierra, Él ya venía hablando del Mesías. Él ya venía relatándonos qué es lo que iba a suceder con Él. Los invito al libro de Isaías. Imagino que ya saben qué capítulo voy a leer. Isaías 53. Voy a leerlo en la Reina Valera. Comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin afecto, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, no le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos. ¿Y qué dice al final? Y orado por los transgresores. El Señor oró, clamó, y esa es una profecía que Isaías ya había dicho acerca del Mesías. Isaías ya nos hablaba que la misericordia del Mesías iba a ser tan grande, que Él, aunque usted y yo somos sus enemigos, el Señor iba a orar por nosotros. El Señor iba a interceder por nosotros. Yo no sé qué es lo que le sucede a usted al escuchar lo que les estoy diciendo. Y creo que mis palabras están de más. Porque la palabra de Dios no puede ser más clara y evidente acerca del perdón de Dios. Mi pregunta es, ¿tú te sientes perdonado por Dios? ¿Tú le das gracias al Señor porque te perdonó? A mí me hace reflexionar y también llego a esa misma conclusión y le digo gracias
Gracias, Señor, gracias. Pero hay algo que debe seguir dando vueltas en nuestra mente. Y es la actitud que nosotros tenemos con nuestros enemigos. Porque ejemplo tenemos de cómo debemos vivir nuestra vida si somos hijos de Dios. ¿Cómo trata usted a sus enemigos? Vuelvo a la pregunta. ¿Sería capaz de invitarlo? No sé si a su casa. Creo que en primera instancia simplemente sería comenzar a sanar su corazón, a extender perdón. Posteriormente sería bueno tener un diálogo con esas personas. Luego de eso, quizás podríamos compartir algo, invitarlo para que esté con usted. Qué importante es que si nos decimos ser cristianos, que si nos decimos ser hijos de Dios, que podamos vivir el Evangelio en toda su magnitud y no solamente en aquellas áreas donde nos sentimos cómodos. No es fácil perdonar, no es fácil. No es fácil estar delante de tu enemigo, no es fácil. Nadie dijo que era así, pero la invitación es para que tú, hermano o hermana, y para que yo también reflexione acerca de cómo el Señor me perdonó a mí y cómo también el Señor anhela y desea que nosotros perdonemos a quienes nos han dañado. A quienes por ABC motivo sentimos algún tipo de rechazo. ¿Les pasa a ustedes eso o no? ¿O son como la canción Nunca quedas mal con nadie? Todos son amigos. No, todos somos hermanos aquí. No, a mí no me pasa eso. Pero he aprendido. Y los que me conocen, los que llevamos ya cierto tiempo caminando juntos en el Señor, saben que el Señor ha puesto esto en mi corazón. No soy un hombre rencoroso. No soy un hombre que cierra las puertas a nadie, sino que por el contrario, soy un hombre que brinda oportunidades. ¿Y por qué lo hago? Porque ejemplo tengo de mi Señor. Porque Él es mi maestro. Porque Él me enseñó con su perdón a perdonar a los demás. Porque Él me enseñó con su perdón que puedo yo tener una actitud diferente. Porque al ver su perdón, yo no quedé igual. Cuando el Señor me entregó su perdón, fue el momento cuando Él transformó también mi vida. Y pregúntese eso usted, si el Señor a usted le ha perdonado todas sus transgresiones, lo dice algunas. Si el Señor a usted le ha perdonado todas sus transgresiones, ¿por qué usted no puede perdonar algunas de otros?
Wow. Wow. Yo le doy gracias al Señor. Yo le doy gracias. Y no me quiero extender, porque como dije antes, sería hablar de más. Porque la palabra en sí habla por sí misma. Y yo quiero invitarte, hermano, hermana, que si hay cosas en tu corazón, si hay heridas profundas, provocadas por quién, yo no voy a entrar a escudriñar tu corazón, porque eso lo hace el Señor. Pero si tú tienes heridas en tu corazón, hermano, hermana, provocadas por terceros, por algún familiar, por algún vecino, por algún amigo, por alguien que quizás no habías visto nunca en la vida, pero te dañó psicológicamente, físicamente, verbalmente. Yo te invito para que hoy tú tomes la decisión de perdonar. Perdona, hermano. Suelta eso que te tiene encadenado. El perdón te va a liberar. El perdón te va a soltar. El perdón va a hacer que tú puedas ver ese amor con que el Padre te amó. El perdón provocará en ti algo diferente. Y si sueltas aquello, estoy seguro que tu vida comenzará a tener un giro. Esas raíces de amarguras que están en ti, esos arrebatos que muchas veces vienen y que uno dice, no sé por qué. No, ahí están. Ahí están. Suéltalo. Suéltalo. Yo quiero orar e invitarte para que se puedan poner en pie.